unas palabritas para presentar a Patricia Laviesca Pía. Ella es bióloga y entonces después de años dando clases en enseñanza secundaria, trabaja desde hace 22 años en la Generalitat de Cataluña, en el Departamento de Sostenibilidad, y desde hace 2 años coordinando técnicamente la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental. Anteriormente trabajaba más en temas de contaminación atmosférica y bueno, y desde hace estos 2 años está más en la coordinación de la gestión del cambio climático y la calidad ambiental. Y entonces, aunque ella no va a ir a Belén, no como otras, que aquí está Carmen, que sí que va a ir, pues como desde la Generalitat están trabajando mucho lo que van a hacer allí y lo que esperan, pues parecía interesante que Pía nos exponga, ¿no? Así un poquito, pues, qué es esto de la COP y en concreto en la COP30, qué se espera, qué expectativas hay de esta cumbre en Belén, Brasil, ¿vale? Entonces, bueno, Pía, te dejo la palabra y yo dejo también de silencio mi micro y así luego ya te preguntamos. Gracias. Muy bien, gracias. Pues ahora comparto el documento. Muy bien. ¿Lo veis bien? Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias, Silvia, por haberme dado la oportunidad de dar esta sesión sobre expectativas ante la COP30. Estamos muy ilusionados en la Generalitat, efectivamente, ante la próxima COP y con ganas de que, bueno, sea una COP efectiva y en la que, bueno, se consiga más que en la anterior, la verdad. Entonces, en mi presentación, a ver, perdón, un momentito. Vale. Vaya. Ahora no sé por qué motivo no consigo pasar de... Ya tienes que pasar de diapositiva por la otra pestaña, no mirándonos a nosotros, sino desde el PowerPoint. Correcto. Tiene razón. Perdonad. Muy bien. Pues ahora sí que lo veis, ¿no? En esta presentación os voy a hablar primero de qué es una COP, los hitos principales en la historia de las COP, la COP como espacio de negociación, qué expectativas y desafíos tenemos ante esta COP30, la dinámica que se trabaja en una COP, el impacto del contexto político que tenemos actualmente con la retirada de Estados Unidos y al final os hablaré de las aportaciones del Papa Francisco y del Papa León XIV en relación a todo el tema del multilateralismo y la importancia de estas reuniones. Y finalmente, unas reflexiones del director de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, don Eduardo Acosta. Respecto a qué es una COP, supongo que la mayoría sabéis, pero por si hay alguna persona que no tiene muy claro, pues una COP es el foro principal mundial para negociar acciones contra el cambio climático, ¿vale? Se organiza en el marco de la Conferencia Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y hay acuerdos históricos clave a lo largo de las COP, como fueron el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que después hablaré un poco más. Y la complejidad de una COP es grande. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos, económicos y sociales entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, con lo cual es una negociación compleja. Seguimos adelante. El primer así hito
más importante fue la Cumbre de Río en el año 92. Allá se firmó el Convenio Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y para estabilizar los gases de efecto invernadero y evitar el calentamiento global. Lo bueno fue que hubo más de 190 países que participaron. Allá se diferenció claramente los países desarrollados que lideraban la reducción de las emisiones de los países en desarrollo que reciben apoyo financiero y tecnológico. Y en esa cumbre de Río se sentó la base para protocolos futuros como fue el de Kioto a posteriori y París en el 2015. Adelante. Muy bien, en el protocolo de Kioto del año 97, lo más significativo es que se fijaron metas obligatorias en esa reducción de las emisiones, ¿vale? El convenio era, como si dijéramos, el convenio marco, una constitución, y a partir de aquí ya las leyes concretas se establecían en el protocolo de Kioto y más adelante, en el 2015, que veremos, aquí se fijó las metas obligatorias, se comprometieron países industrializados a reducir los gases de efecto invernadero respecto al año 1990. Y países en desarrollo quedaron excluidos de las obligaciones vinculantes en este acuerdo. El protocolo introdujo lo que todas seguro que habéis oído hablar, que es el comercio de emisiones, y todo el tema de proyectos de desarrollo limpio para futuras negociaciones climáticas. Adelante. Ya vino después el Acuerdo de París en el 2015, en el que aquí casi todos los países acordaron limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados. Los países presentaban y actualizaban lo que se llamaban las contribuciones determinadas a nivel nacional, que se tenían que presentar cada 5 años para dar mayor flexibilidad y no fuera cada año. Y a través del Global Stocktake, que es lo que se llama el balance global, se debía ver el progreso colectivo de esos compromisos climáticos a lo largo del tiempo también. Después ya hablaré un poco más de esto. Todo esto, un acuerdo político y jurídico para la acción climática global continua, ¿vale? Adelante. Luego vino la COP27 en Egipto, que aquí se estableció un fondo para apoyar a países vulnerables frente al tema del cambio climático irreversible, ¿vale? Es lo que se llama el Fondo de Pérdidas y Daños. Se avanzó en el concepto de justicia climática, ¿no? Porque el fondo reconocía la necesidad de compensar a naciones que estaban afectadas por los daños climáticos graves. Y bueno, hubo países en desarrollo que exigían compensaciones por esos daños, ¿vale? Por primera vez, países desarrollados pues aceptaron crear ese fondo, ¿no? Que ya veremos que a día de hoy todavía está poco desarrollado, pero bueno, fue como el momento en que se habló de este concepto. Adelante. Luego vino la COP de Dubái. En la COP de Dubái se revisó el cumplimiento global del Acuerdo de París, ¿vale? Para fortalecer esos compromisos climáticos. Y el Banco Mundial dijo que administraría temporalmente fondos para esas pérdidas y daños de los que se habló anteriormente, ¿vale? Garantizando transparencia. Y aquí empezó ya realmente una participación multinivel, ¿no? De empresas, ONGs, comunidades locales que empezaron ya a participar activamente en todo lo que eran las negociaciones. Sabemos que en la diplomacia de Naciones Unidas, pues las decisiones las toman los países, ¿no? Pero a partir de este momento empezaron a entrar otros niveles de subestados, regiones y otros actores
que también tienen mucho que decir, que no son los que pueden decidir exactamente en la COP, pero sí que pueden influir. Luego ya veremos cómo, ¿vale? Y bueno, Dubái fue un punto de inflexión, ¿vale? Porque se fortaleció esa implementación en los compromisos climáticos y se preparó ya la COP30, ¿vale? Adelante. Bueno, la COP30 es la COP que celebramos en breve en Brasil, en Belém. Marca 10 años del Acuerdo de París y se centra en la acción, sobre todo en la acción, ¿vale? Y, perdonad. Los temas principales que se tratarán en esta COP, bueno, protección de los bosques, pues sabemos que la COP se va a celebrar en plena selva amazónica, y esto es muy interesante, ¿no? Porque en temas de acción climática, pues los bosques tienen un protagonismo especial. Luego también se tratará todo el tema del financiamiento climático y el tema de la justicia climática, ¿vale? Al celebrarse también en Brasil, pues destacará el papel fundamental de los pueblos indígenas en la acción climática. Y en Brasil se buscará liderar también la transición energética y fortalecer la cooperación internacional. Adelante. Bueno, ya os he dicho antes, ¿no? O sea, esto es un poco repetitivo, pero bueno, en las COP que se celebran a final de año, hay muchos países, se reflejan intereses políticos, ambientales y sociales, ¿no? Y se muestra tensiones entre los diferentes países desarrollados y en vías de desarrollo. Es una negociación multilateral, como ya hemos dicho, están los estados, pero también participan empresas, ONGs, pueblos indígenas, personas, que me parece, por ejemplo, que aquí me ha dicho Silvia que varias de las que estáis aquí iréis personalmente, y es un espacio inclusivo y colaborativo, ¿vale? Donde se generan, aparte de los actos de la agenda oficial, pues diferentes eventos y debates en paralelo, donde se comparten experiencias y se van fortaleciendo las alianzas climáticas, ¿vale? Adelante. Hemos dicho que esta COP concreta, que se celebra la semana que viene, se realiza en el Amazonas, ¿no? Y bueno, tiene un papel clave eso, ¿no? Habrá como dos temas fundamentales, ¿vale? Por un lado, se tocará el tema de las nuevas contribuciones nacionales determinadas, que serán más ambiciosas, y también se creará el nuevo objetivo colectivo cuantificado para la financiación climática, sustituyendo una meta que ya se había propuesto anteriormente de 100.000 millones de dólares anuales por una meta más ambiciosa, ¿vale? Sigue adelante. Vale, sigue adelante y luego volveremos a esta. Muy bien. El objetivo de esta COP pues será básicamente redefinir el rumbo de la acción climática, ¿vale? Ante los resultados del balance global de la COP28, ¿no? En la que se concluyó que los esfuerzos que se habían hecho eran insuficientes para limitar el calentamiento al 1,5%, ¿no? Como he dicho, se presentarán nuevas contribuciones nacionales determinadas, que es esa herramienta de los países en las que ellos dicen que voluntariamente reducirán tanto de sus emisiones de CO2, y se creará el objetivo colectivo cuantificado para financiación climática, ¿vale? Que será más ambicioso que el que había, esto ya lo he dicho.
se constituye esta COP de Brasil en torno a los pilares que veis aquí: transición energética, industrial y del transporte, gestión de bosques, océanos y biodiversidad, transformación agrícola y alimentaria, resiliencia urbana, infraestructura y agua, desarrollo humano y social, y financiación, tecnología y creación de capacidades. Esos serían como los pilares básicos, ¿no? Vuelve al anterior, Silvia, de la dinámica de la COP. ¿Qué dinámica se sigue en esta COP, no? Pues el objetivo principal que se discute es cómo implementar los artículos del Acuerdo de París, ¿no?, en torno a la mitigación, adaptación y financiación climática. Y para ello se utilizan como dos herramientas, que son los que he dicho, NDCs, que son contribuciones nacionales, determinadas a nivel nacional, y después el balance global, que se evalúa el progreso colectivo. Y así se va repitiendo en cada COP ese ciclo de mejora constante que permite ajustar metas y reforzar la acción climática. Básicamente se trabajan estas dos cosas. Luego, el impacto, sigue dos más. Aquí. En esta COP hay que destacar que estamos en una situación de geopolítica que condiciona muchísimo, ¿no?, cómo va a ir esta COP. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París este año, a principios de este año, bajo la presidencia de Donald Trump, pues ha tenido un impacto muy significativo en la cooperación internacional, ¿no? ¿Por qué? Pues que se ha debilitado la confianza entre los países, se ha reducido el financiamiento climático y se ha relajado la presión a los países emergentes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el responsable del 14% de las emisiones globales, ¿vale? Y ha eliminado muchas normas ambientales y ha promovido el uso de los combustibles fósiles. Entonces parece que es como un paso atrás, ¿no? Esto afecta a la dinámica de la competencia positiva en las COP, indudablemente, y se agravan desigualdades, ¿vale?, entre países pobres que quedan con menos apoyo, evidentemente, para enfrentar los impactos climáticos. Y la retirada de Estados Unidos, en el fondo, ha evidenciado pues, una fragilidad en ese multilateralismo del que hemos hablado antes, ¿no?, y esa necesidad de fortalecer mecanismos de gobernanza. Y es en este contexto, adelante, en el que hay parte de Estados Unidos que dice, bueno, esto está así a nivel político, pero nosotros queremos seguir adelante en la acción climática. Entonces se hace la Local Leaders Forum, que ha empezado hoy, que es un evento paralelo a la COP, ¿vale?, y dura toda esta semana. Se hace en Río de Janeiro y está financiado por Bloomberg Philanthropies, ¿vale? Ellos lo que quieren es como exponer al mundo que a pesar de la vuelta atrás con Trump, pues siguen interesados en la lucha climática, ¿vale? Y su objetivo es ese, mostrar que muchos actores de Estados Unidos pues siguen comprometidos con la acción climática, ¿no? Y aquí, y por eso hemos decidido desde la Generalitat ir, de hecho la directora general está allí con una técnica, se destaca el papel de los gobiernos locales, regionales, ¿vale?, y de empresas y fundaciones en la implementación de políticas climáticas. Por lo tanto, para nosotros era muy importante estar allí. Aunque no sustituye la negociación oficial, pues mantiene viva... Ay, que alguien tiene el... Ya. Mantiene viva la acción climática, ¿no?, frente a ese bloqueo político. Entonces, este tipo de eventos pues, refuerza indudablemente la dimensión multinivel, ¿no?, de la política climática y demuestra que la acción puede continuar a distintos niveles del gobierno y de la sociedad, ¿no? Adelante. Para poner en situación también en qué
cómo estamos a nivel de las contribuciones nacionales, contribuciones determinadas a nivel nacional, pues a octubre de 2025 solo hay 62 países que han presentado esas NDCs, ¿vale? Y eso representa el 31% de las emisiones mundiales. Por tanto, queda muchísimo. Hay 125 países responsables del 69% de las emisiones que aún no lo han hecho. Los compromisos actuales, ¿no?, solo reducen 1,6 gigatoneladas de CO2 hasta el 2035, cuando deberían reducirse 26,6 gigatoneladas CO2 para cumplir ese límite del 1,5, ¿vale?, grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, la Unión Europea? La Unión Europea aún no ha presentado las contribuciones nacionales en su versión definitiva, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ha habido diferencias dentro de algunos países, ¿no?, como Alemania, Hungría, o sea, eso, claro, debilita muchísimo el liderazgo climático y refleja falta de ambición y urgencia en la actualización de los compromisos y pone en peligro, pues, en riesgo los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, la COP30 será crucial para revertir esta tendencia, ¿no?, y motivar a que los países presenten metas más ambiciosas. Por eso es tan importante esta COP. Luego, otro asunto importante de esta COP, todo el tema de la financiación. Adelante. ¿Qué pasó en la COP29 que se celebró en Bakú el año pasado? Pues se debatió la movilización de fondos para la acción climática hasta el 2035. Y se acordó ese objetivo mínimo que he dicho antes, era un objetivo mínimo de 300.000 millones de dólares anuales. Y después un objetivo al cual aspirar, que era de 1,3 billones de dólares, incluyendo dinero público y privado, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa? Que el acuerdo fue muy poco preciso, ¿vale? Pecó de impreciso y no definía quién debía aportar ese dinero ni cómo se gestionaría ese dinero. Y esto generó, pues, muchísimas críticas por falta de transparencia, básicamente, ¿no?, y de rigor. Entonces, ¿qué se hizo? Se decidió hacer un roadmap, una hoja de ruta, Bakú-Belén, que busca, pues, establecer esos mecanismos claros de financiación. Por tanto, este punto será también decisivo en esta COP y será clave para concretar el plan y garantizar que los recursos, pues, lleguen a esos países más vulnerables. Y ya para acabar, una vez os he explicado qué es la COP, un poco los hitos más importantes en la historia de las COP y en qué se centrará sobre todo la COP de Brasil, pues quería hablaros un poco de las aportaciones del Papa Francisco y del Papa León XIV en cuanto a la importancia de estas reuniones multilaterales. Entonces, el Papa Francisco, bueno, todos y todas las que estamos aquí, sabemos que ha sido influyente totalmente en el debate climático. De hecho, la Laudato Si salió en el 2015, justo antes de la COP que se celebró a final de año. Hay voces que dicen que él influyó bastante en esa COP, ¿no?, el haber publicado ese documento. Entonces, luego publicó en el 2023 la Laudate Deum, y en ambos casos hay párrafos literales donde se destaca la gobernanza internacional eficaz y la acción urgente frente al cambio climático, ¿no? El cambio climático es un problema mundial que no se puede abordar unilateralmente, ¿no? Es necesario abordarlo multilateralmente. Entonces, en esos textos el Papa afirma que ningún país puede enfrentar la crisis climática por sí sola y
nos llamaba a la cooperación auténtica entre Estados. Y el Papa León XIV, pues también ha recogido toda esa, bueno, interés del Papa Francisco en destacar la importancia de implicarnos todas las partes en la lucha, bueno, pues por la acción climática, pues por ejemplo, a través de esa campaña o iniciativa que movilizó a millones de personas a través de redes católicas y que fue la conferencia de Raising Hope, ¿no? Que algunas a lo mejor, bueno, uno de los vídeos que envié al chat era sobre esa iniciativa, ¿no? Y bueno, en el fondo lo que quiso es movilizar a muchas personas a través de redes católicas y reforzar la dimensión ética y del debate climático, o sea, destacar la importancia que tenía afrontarlo desde una dimensión ética. Y por tanto, la Iglesia en ese sentido es un actor relevante, ¿no?, en la acción ecológica global. Y para terminar, quería comentar unas reflexiones de don Eduardo Acosta, que es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, que si no me equivoco, bueno, es meteorólogo y no sé si es carmelita o franciscano, pero bueno, él está hablando mucho sobre esto porque es el director justo de este departamento. Y él comentaba que los pilares de los que os he hablado, sobre los que se estructura la COP, pues están totalmente relacionados con la ecología integral, ¿vale? Que es ese concepto presente no solo en los documentos del Papa Francisco, sino ya mucho antes en la doctrina social de la Iglesia. Y entonces dice que este enfoque que hay que darle a esta COP es rechazando el paradigma tecnocrático, ¿no? No confiando solo en las soluciones técnicas o de mercado, ¿no?, en cómo vamos a reducir como el CO2, qué mercado de CO2 habrá, qué créditos de carbono habrá, sino que hay que proponer un modelo que vincule justicia social, sostenibilidad ambiental, solidaridad internacional y sobre todo la conversión personal y comunitaria, ¿no? Es muy importante el tema de que se vea el concepto de deuda ecológica, ¿eh? No solo de caridad con los países menos desarrollados, sino de que tenemos una deuda con ellos por los daños que se han hecho en sus países a través del modelo económico, modelo de consumo de los países desarrollados. Y los países ricos, claro, deberían comprender que la responsabilidad histórica por el uso desproporcionado de los recursos naturales les obliga a financiar, ¿no?, esas acciones climáticas. Ya no por caridad, ¿vale?, sino por, esto es interesante este concepto, justicia restitutiva, le llama él. Y este enfoque ético, pues, fortalecerá las demandas del sur global y resaltará el carácter moral que tiene la crisis climática, ¿no? Que, bueno, el Papa hablaba de que es un pecado estructural, ¿no? Entonces, advierte respecto a esta COP que si se plantea con una fe excesiva en la tecnología, ¿no?, en todo el tema de cómo nos ayudará la geoingeniería, la inteligencia artificial, los mercados de carbono, etcétera, etcétera, pero sin cuestionarse los modelos de consumo y de poder que perpetúan las crisis, pues sencillamente se habrá fracasado otra vez en esta COP. Será una COP más, no una COP diferente, ¿no?, determinante. Porque él habla y dice, muy interesante, la cuestión clave es
no solo si las soluciones funcionan técnicamente, ¿no?, sino a quién benefician y si contribuyen a una verdadera conversión ecológica, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, tenemos responsabilidad de rezar, creo yo, para que esa COP, bueno, realmente se plantee desde ese enfoque, ¿vale? Y luego, en la medida de lo posible, participar, ¿no? Yo he hecho mi intento, no he podido, pero sé que hay gente que vais. Y luego todo el grupo, en el fondo, estamos participando en crear esa mentalidad, ¿no?, en hacer ver, ¿no?, a la gente que el tema de la sostenibilidad es un tema totalmente con una perspectiva moral importante y que nos interpela a cada uno, ¿no?, a nuestro comportamiento en el día a día. Entonces, bueno, con esto ya he terminado mi exposición y seguro que aquí hay gente que puede aportar más cosas, ¿eh?, o hacer preguntas. Así que, si os parece, Silvia, pasamos ya. Perfecto. Pues si queréis dejamos de grabar y pasamos al coloquio, al turno de preguntas, ¿vale? Lo que os interese.